Buen día, mi nombre es Catalina Pinilla y junto a mis compañeros Juliana Durán, Juan Blanco, Juan Merchán y Sebastián Casallas hablaremos en este video sobre los motores a reacción. Antes de comenzar a hablar acerca de los motores a reacción, qué son, cómo se clasifican, qué características tienen, las ventajas y desventajas de estos, es importante conocer los antecedentes de este tipo de motores para comprender las necesidades que surgieron en la aviación que dieron inicio a esta nueva era de motores aeronáuticos. Es por eso que se dispuso una breve línea de tiempo con los acontecimientos principales. Bueno, partiendo de esto, como podemos observar, en el siglo I surge la primera máquina térmica llamada Olípila. 8 siglos después la pólvora, en el año 1791, el inglés John Barber diseñó la primera patente de una turbina gas estática. A pesar de que su concepto era bastante sólido, puesto que describía a detalle el principio de la turbina de gas, dada la tecnología de aquel entonces, no era posible que este dispositivo creara la suficiente energía como para comprimir el aire y el gas y producir un trabajo útil. Por lo que no fue hasta 1903 que el noruego Egidio Selin, basado en la patente Barber, lo logró, siendo considerado como el padre de la turbina de gas. Por otro lado, este mismo año los hermanos Wright lograron el primer vuelo humano controlado con motor en una máquina más pesada que el aire, y es precisamente a partir de aquí que comienza toda la revolución del desarrollo de la aviación junto a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿con qué se impulsaban estos aviones? Básicamente con motores recíprocos o a combustión interna, ya fuera lineal, radial, SNV, rotativo o en oposición. Durante las próximas 3 décadas, los ingenieros comprendieron que los motores a pistón estaban muy limitados en términos de máximo rendimiento, por lo que se realizaron los primeros intentos de motores a reacción, siendo estos motores de carácter híbridos, aunque estos no eran lo suficientemente eficientes e incluso funcionaban un poco más lento que los diseños tradicionales. Y es a partir de los años 30 que Frank Whittle y Hans von Ohain que se dieron cuenta de manera individual que era necesario hacer uso de una turbina de gas, ya que permitía extraer energía para impulsar el compresor del propio motor. Los motores a reacción se clasifican por la dependencia del aire ambiente. Por un lado tenemos los cohetes que, además del combustible, poseen depósitos de oxígeno, por lo que pueden funcionar en la ausencia del aire. Por otra parte tenemos los aeroreactores que dependen de la presencia de oxígeno en el ambiente y al mismo modo del rendimiento de este mismo. En aeroreactores tenemos dos tipos de este y se caracteriza por la forma de comprimir el aire que entra al motor. Por ejemplo, los aeroreactores dinámicos funcionan en la ausencia de compresores gracias al efecto Venturi, que es cuando el fluido que circula por el interior de un conducto cerrado pasa por un estrechamiento de dicho conducto, en la que su velocidad aumenta y su presión disminuye, obteniendo la compresión. Es dependiente para iniciar debido a que este efecto se da a cierta velocidad que no es de reposo, y tenemos los pulsorreactores y el estatorreactor. Y los aeroreactores de compresión mecánica es cuando se brinda al motor una forma de compresión propia, quiere decir que son independientes. Tenemos los turborreactores, los turbohélices, turbofan y el turboeje. Bioreactores a compresión mecánica. A diferencia de los motores a compresión dinámica, los cuales no son capaces de arrancar por sí solos, sino que necesitan ser impulsados a cierta velocidad para generarse el efecto Venturi, los motores a compresión mecánica tienen independencia de impulso gracias a que el motor tiene una forma de compresión propia. Y como ya lo mencionó mi compañera, estos pueden ser turbojet, turboprop, turbofan o turbochaff. Los motores turbojet o turborreactor es el tipo de motor a reacción más antiguo de uso general, el cual data de los años 30, teniendo su primera aparición en los aviones de caza alemán Heinkel, de manera análoga a los Havilland Vampire y los Messerschmitt Me-262. Los turbojet se caracterizan por poseer un único flujo, es decir, que la masa completa de gases que entra al motor a través de los compresores pasa por la cámara de combustión y luego el aire caliente a alta presión pasa por la turbina y finaliza la expulsión por la tobera. Como ya lo mencionamos, las partes principales de un turbojet son el compresor, el eje, la cámara de combustión, la turbina y la tobera. Por otro lado, los turbojet pueden ser de flujo centrífugo, axial o ambos, siendo determinado por su tipo de compresor. Los compresores centrífugos fueron los principales en ser utilizados tanto en modelos ingleses como americanos. Este tipo de compresor está formado principalmente por rotor, difusor y colector y, como su nombre lo indica, genera un flujo de descarga radial, mientras que los compresores axiales son más sencillos, compuestos solamente por rotor y estator, y este tipo de compresor la corriente se da en dirección paralela al eje. En cuanto a las ventajas de este motor en comparación con los motores a pistón, tiene una construcción más simple, lo cual conlleva un menos desgaste, un mantenimiento más fácil y de igual manera de menor costo. Y la relación potencia-peso también es mayor que el motor a pistón. En cuanto a las desventajas, podemos decir que a velocidades más bajas la eficiencia se reduce, es un motor algo ruidoso y en el despegue y el ascenso se dispone de un empuje muy bajo. Se tienen los motores turbohélice. Algunas aeronaves que usan este tipo de motor son el ATR 42300 con el motor Pratt & Whitney PW100, el Bombardier Dash 8 K300 con el motor Pratt & Whitney
PW123 y el Pilatus PC12 con el motor Pratt & Whitney PT6. Debido a que la hélice no puede alcanzar velocidades supersónicas, quiere decir mayor a la velocidad del sonido, la caja de engranajes se encarga de reducir el eje de la turbina de alta velocidad para producir un torque a una velocidad más baja. Esos motores se caracterizan por la hélice que ayuda a la obtención de grandes volúmenes de aire, los cuales son comprimidos por una serie de aspa, quiere decir el compresor. En la cámara de combustión se mezcla el combustible con el aire y se quema, generando gases de escape calientes que se expanden y fuerzan los alaves de la turbina. Se genera una pequeña cantidad de empuje adicional a partir de los gases de escape que salen del motor. A pesar de que existe una eficiencia en el gasto de combustible, su velocidad de avance es limitada, los sistemas de engranaje son muy pesados y este puede llegar a averiarse. En segundo lugar, como un aeroreactor mecánico, tenemos los motores turbofan. Algunas aeronaves que usan este tipo de motor tenemos el Airbus 380 con el motor Rolls-Royce Trent 900, el Boeing 777 y el A330 con el motor Pratt & Whitney PW4000. Ahora, ¿cómo funciona el turbofan? Todo comienza en el ventilador, en donde se inicia la propulsión. Quiere decir que el flujo de aire se divide en dos corrientes, la primaria, que entra a través de los compresores a la cámara de combustión, y la segunda, lo que se conoce como el bypass. En el segundo lugar tenemos los compresores, en el cual se aumenta en gran manera la presión y la temperatura del aire. Es por eso que en la cámara de combustión el aire va a tener 30 veces la presión entrante e incluso una temperatura de 600 grados Celsius. Es por eso que se mezcla con el combustible y se quema la mezcla alcanzando 1100 grados Celsius. Luego en las turbinas el aire caliente que sale de la cámara pasa por los alaves de la turbina haciendo girar diversos ejes. En el escape el aire caliente sale por la tobera, ya que este tiene unas estrechas paredes, hace que el aire se acelere, produciendo así parte del empuje total. Como mencionamos en el bypass, que viene siendo el conducto de flujo de aire número 2, este rodea concéntricamente al núcleo del motor, haciendo que sus paredes interna y externa minimicen la pérdida de energía del flujo secundario de aire y así optimiza la mezcla con el escape de flujo primario mencionado anteriormente. Este tipo de motor se caracteriza por un gasto menor de combustible y menor ruido. Debido al bajo nivel de gases de escape, la contaminación también será menor. Pero por otro lado, este motor tiene un peso y área mayor al turbojet y es ineficiente a altitudes muy altas. Los motores turboshaft se usan comúnmente en helicópteros, aunque también se pueden ver en unidades de energía auxiliar o APU, botes y barcos, tanques, aerodeslizadores y equipos estacionarios. Los ejemplos que tenemos de este tipo de motor son el Sikorsky CH-53 con un General Electric T-64, un Russian 1000 Mi-26 con un Lotarev D-136 y un Boeing H-64 Apache con un General Electric T-901. Fueron vistos por primera vez en 1944 con el GT101, basado en el turbojet BMW, y este motor estuvo pensado desde un principio para usarse en el Panther Tank de la Alemania nazi. Los turboshaft son un motor turbojet con un eje conectado a la parte posterior, y en helicópteros ese eje está conectado a la transmisión de las palas del rotor. La gran diferencia entre los turboshaft y los turbojet es que los turboshaft utilizan la mayor parte de su potencia para hacer girar una turbina en lugar de producir empuje por la parte trasera del motor. El aire que ingresa es comprimido y enviado a la cámara de combustión, donde la mezcla de aire y combustible se quema y luego pasa a la turbina del compresor, donde se comprime aún más la mezcla y aumenta la temperatura de la misma. Luego pasa a la turbina libre, que es la que recibe la potencia final para transmitirla a través del eje. Y finalmente la mezcla de combustible y aire sale direccionada por el escape y la potencia recibida en la turbina libre es manifestada en el eje. Como ventajas tenemos que las relaciones peso-potencia son mayor a los motores a pistón y que el área es menor a los motores a pistón. Y como desventajas tenemos que produce mucho más ruido y los sistemas de engranaje conectados al eje pueden fallar debido a su complejidad. Compresión dinámica. Esto ocurre cuando en este caso la aeronave ya tiene una velocidad. El aire que ingresa a través del difusor empieza a comprimirse por sí solo para luego continuar el proceso de combustión y expulsión. Esta compresión no requiere de un sistema complejo de aspas y compresores para lograr un aumento de su presión y velocidad. Este tipo de compresión solo ocurre en motores a pulso reactor y en ramjet. Pulse jet o pulso reactor, motor que trabaja de forma pulsante. Su año de creación fue en 1906, patentado por Victor von Carabondi, el cual creó el modelo con válvulas. Y en 1910, George Marconi patentó el modelo sin válvulas.
Su visión era aportar motores para vehículos y aeronaves de la época, ya sean militares o civiles. Su primer reactor construido fue el Argus 1, el cual impulsó el Fieseler 103 o conocido comúnmente como el B-1, un misil construido por Gerald Fieseler, fabricante de aviones alemán. ¿Cómo funciona un pulsejet o pulsorreactor? Contamos con un difusor, el cual permite la entrada de aire. Esta es comprimida por la velocidad, después pasa a las válvulas, la cual permite la entrada de aire a la cámara de combustión, en donde aquí se mezcla el aire comprimido con el combustible debido a los inyectores. La mezcla es encendida por la bujía, produciendo así la combustión. Esta es expulsada a través de la tobera a gran velocidad, proporcionando así el impulso al motor. Este motor cuenta con diferentes características que a su vez son ventaja y otras son desventaja. Como se puede observar desde su parte exterior, es un motor diferente a los demás. Como lo nombraba anteriormente, hay dos versiones, una con válvula y una sin válvulas. Como ejemplo, los pulsorreactores sin válvulas son menos eficientes que los que tienen válvulas. Debido a que es un motor relativamente viejo, el consumo es altísimo, el consumo de combustible es muy alto y debido a al posicionamiento de sus válvulas, estas tienden a generar desgaste mucho más rápido que en otros motores, debido a las temperaturas tan altas que alcanzan en la cámara de combustión. Y como ventajas tenemos que la construcción es sencilla, relativamente no tenemos compresores ni otras álaves como en otros ejemplares, otros motores. Este no los porta, genera altas potencias, puede quemar todo tipo de combustible y es de fácil reparación y mantenimiento. Algunas aplicaciones para este motor es el Mustang P51D y el Fieseler 103 o B1. Como decía anteriormente, este motor ya es antiguo, por lo cual ya no está en uso. Un ramjet es un tipo de motor utilizado mayormente en aviones. El diseño del motor es simple en comparación con la mayoría de los otros motores a reacción. Fue descubierto en 1908 por René Lory, pero como tal fue construido en 1949 por René Leduc en la aeronave Leduc 010. Dentro de los ejemplos de este tipo de motor tenemos el Lockheed SR-71 Blackbird con un Pratt & Whitney J58-1. Y también podemos ver este tipo o concepto de motor en el misil soviético Vympel R-3. Este tipo de motor no tiene partes móviles y el empuje se genera al comprimir el aire que pasa a través de la cámara de combustión y usa la propulsión ramjet después de haber alcanzado las velocidades necesarias, no antes. En el motor ramjet el aire ingresa al motor, se comprime y luego se mezcla con el combustible. En la cámara de combustión la mezcla aumenta su temperatura a presión constante y finalmente la mezcla pasa por la tobera, donde es direccionada a una velocidad de Mach 1 y luego sale por el escape a una velocidad mayor a Mach 1. Como ventajas tenemos que el diseño es simple, por lo que no necesita ni compresor ni turbina. Tiene una mayor eficiencia de combustible que los cohetes y es útil para velocidades entre Mach 3 y Mach 6. Como desventajas tenemos que no produce empuje en reposo, es decir que va a requerir otra propulsión para la velocidad supersónica y es ineficiente a velocidades menores a Mach 2.